Ok, entonces esta es la práctica número 2 de propiedad, planta y equipo. Dice el ejercicio: el 1 de enero del 2006, Montana adquiere en 5 millones un terreno con un edificio viejo para construir su fábrica. Por lo tanto, demolió el viejo edificio y empezó la construcción del nuevo, que duró 10 meses. Los costos incurridos durante ese periodo fueron: demolición del viejo edificio, 44.000 colones; honorarios de arquitectos, 200.000; honorarios legales para investigar la escritura, 50.000; costos de construcción, 9.500.000. De los escombros de la demolición del viejo edificio se vendió material rescatado por la suma de 14.000 colones. Y nos pide que realice los asientos respectivos referente al costo del terreno y del nuevo edificio. Ok, entonces vamos a empezar a analizar la información y empezar a clasificar qué es de terrenos y qué es del edificio. Tenemos entonces aquí, como vemos acá, el terreno nos costó 5 millones. Además, la empresa ha gastado o incurrido en 44.000 colones en demoliciones, 200 en arquitectos, 50.000 en abogados, en honorarios, y 9 millones en la construcción, y recuperó 14.000 de la venta de los escombros. ¿Ok? De esos, tenemos que clasificar los que es terreno y que es edificio. ¿Ok? Entonces, terreno por sí solo, se lo cargamos a terreno. La demolición de ese edificio, ¿verdad? Como era parte del terreno y recordemos que el terreno tiene que estar listo para ser utilizado en la construcción del edificio, entonces esa demolición de esa estructura vieja o la casa vieja o edificio antiguo que estaba ahí es parte del costo del terreno, entonces se lo sumamos al terreno. Los arquitectos, ok, los arquitectos no es un costo de terreno, eso se lo cargamos entonces al edificio, porque es la parte de diseño, cómo va a quedar el edificio. Los abogados, honorarios legales para investigar la escritura, es decir, lo que nosotros registramos ante el registro público es el terreno, los edificios no se registran. Entonces, como es un costo de registrar, de pagarle a un abogado para que vaya al registro público a inscribir el terreno a nombre de la empresa, entonces esos 50.000 es un costo del terreno, va asociado al terreno. Y los costos de construcción, que son 9.500.000, ok, como son de construcción, se lo cargamos al edificio. Ahora sí, después de la demolición, dice ahí que recuperamos 14.000 colones. Entonces, esos 14.000 colones es una disminución del costo que tiene el terreno. Entonces, ahí lo ponemos en negativo, menos 14.000. Entonces, sumamos todo y eso nos da exactamente los 5.080.000 que vale el terreno. Va a ser el costo del terreno. Y por otro lado, al edificio va a tener un costo de 9.700.000, que serían los costos de construcción más el arquitecto. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta con eso? ¿Cómo hicimos esa distribución de costos? Ninguna. Ok. Ahora sí, ¿qué nos pide el ejercicio? Hagamos los asientos. Entonces, vamos a registrar los asientos. Entonces, el terreno, 5.080.000, el edificio, 9.700.000, contra bancos, 14.780.000 colones. Y acá, más o menos, en este otro cuadrito que estaba aquí, está explicado de dónde salen los 5.080.000 del terreno. Sin embargo, ya aquí lo habíamos, cuando hicimos la separación de cuentas, pues aquí también ya teníamos estructurado cuánto era lo que le vamos a cargar al terreno y cuánto al edificio. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Bueno, ¿Sí? en caso de la fecha, se pondría 1 de enero o 1 de noviembre. Ok, vamos con orden. Si fueran por fechas, 1 de enero, ¿verdad? Que es cuando se da la compra del terreno, que esa sería la primera transacción. Pero lo único que pasa es que tenemos solo una, una fecha, que es la del 1 de enero. Como dice que duró 10 meses construyendo, entonces podríamos suponer que la última, como no tenemos fecha, digamos, de cuándo fue haciendo los desembolsos,
uno podría solo suponer 1 de enero, que es la única referencia. Si no, pues podemos poner 10 meses después, ya cuando está terminado el edificio, entonces la fecha, octubre más o menos, que serían los 10 meses. Pero, repito, 1 de enero es suficiente porque es la única referencia que tenemos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Gracias, profe. Con gusto. ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a seguir con la práctica número 3. En esta práctica número 3, que dice que Tiendas S.A. adquiere en efectivo el 10 de mayo las siguientes activos: un terreno, un edificio y un mobiliario de oficina en la suma de 15 millones, es decir, está haciendo compra de activos globales. También pagó a la fecha de la compra 1.800.000 por un avalúo en el cual se determinó que dichos activos tienen los siguientes valores razonables: que el terreno vale 4 millones, el edificio 14 y el mobiliario de oficina 2 millones. Es decir, si nosotros sumamos 14 más 4 más 2, significa que tenemos 20 millones. Ok, en la empresa Tiendas está comprando 3 activos que están valorados a su valor razonable o valor de mercado en 20 millones y está pagando por ellos 15 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 15 millones más el avalúo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos entonces el valor razonable de esos activos, la sumatoria, es decir, el terreno dice que vale 4, que es lo que tenemos aquí. El terreno vale 4, el edificio 14 y el mobiliario 2, para un total de 20. Entonces, sacamos proporcionalmente cuánto equivale ese terreno del total, cuánto vale el edificio del total y cuánto representa el mobiliario del total. Entonces, ahí tomamos 4 millones entre 20 millones y eso dice que nos vale o nos equivale a un 20%. Es decir, que el terreno representa un 20% del total de la compra. Lo hacemos siempre con su valor razonable. El edificio, perdón, vale 14 millones y representa un 70%. Y lo inmobiliario, su valor razonable es de 2 millones y representa un 10%. Ahora sí, una vez que tenemos estos porcentajes, ¿qué hay que hacer? Aplicárselo al total del costo que realmente yo pagué. ¿Y cuánto pagué yo? Ok, yo pagué 15 millones por los 3 activos en conjunto, más 1.800.000 para que me indicara el perito cuál era su valor razonable. Es decir, al final hice un desembolso total de 16.800.000 colones. Entonces, ¿cuánto le voy a cargar al terreno de estos 16.800.000? Ok, le voy a cargar el 20%. Entonces, 20% por 16.800.000 significa que el terreno va a tener un costo de 3.360.000. Vean que está un poquito por debajo de su valor razonable, pero se lo aplicamos proporcionalmente. El edificio, dice que el edificio, ¿ya?, que vale 14, le vamos a cargar el 70% de lo que gastamos. El 70% de lo que gastamos equivale a 11.760.000 colones. Y el mobiliario, le vamos a cargar el 10% de lo que gastamos, es decir, 1.680.000 colones. Y de esa forma hacemos la distribución de lo que realmente yo pagué por la compra global de los activos. Una vez que tengo esta distribución, lo que corresponde es ir a hacer la distribución. Entonces, al terreno le aplicamos 3.360.000, al edificio los 11.760.000, al mobiliario 1.680.000, para un total de 16.800.000, que fue lo que desembolsó la empresa. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Ok, vamos a explicar el método de depreciación suma de dígitos. Método de depreciación, Profe, ¿sí? Dígame. disculpe, estamos en PowerPoint, no estamos viendo el Excel. Ah, ok, perfecto. Gracias.
Buen punto. Ok, entonces tenemos ahí, ahora sí, vamos a ver el método de suma de dígitos con el mismo ejercicio que acabamos de explicar. Entonces, sabemos que el activo, ¿verdad? El valor del activo era de 712.800. La vida útil era de 5 años. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bajo este suma de dígitos, nosotros necesitamos aplicar, ver cuánto es la sumatoria de los años. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, podemos hacerlo de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo digo, ok, esa es una forma sencilla de hacerla. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 es 15. Ok, entonces yo saco el factor de 15. Ok, entonces, para la depreciación, el activo costaba 712.800. Ok. Para la depreciación hay que hacerlo inversa. Entonces, el 5 es el primer año. Entonces, la fracción sería 5 sobre 15. Ok. 5 sobre 15. ¿Ah? Para el segundo año sería 4 sobre 15. Después sería el siguiente año 3 sobre 15. El siguiente 2 sobre 15. Y el último 1 sobre 15. ¿Ok? ¿Cuánto equivale 5 sobre 15? Ok, 5 sobre 15, un 33%. 4 sobre 15, perdón, 4 sobre 15, un 26.66. 3 sobre 15 equivale a un 20%. 2 sobre 15, un 13%. Y 1 sobre 15, un 6.67. Ok, vamos a poner esto con dos que estén con 4 decimales, ¿verdad? Para que más o menos, estos son porcentajes, ahora sí. Entonces, ¿cuál va a ser la depreciación del primer año? Ok, nosotros teníamos aquí el valor residual. Valor residual era 45, que era el valor residual que habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a calcular? La base imponible o depreciable, como quieran llamarle, digamos la base depreciable. Entonces, el activo depreciable, o pongámosle aquí, base depreciable, sería los 712 menos 45. Entonces, ¿cuál va a ser el gasto por depreciación? El gasto de depreciación se va a hacer este porcentaje multiplicado por la base depreciable. ¿Ok? Nos da 222.600 para el primer año. Entonces, la depreciación acumulada, ¿cuál sería la depreciación acumulada del primer año? ¿Ok? Ella sola porque es el primer año. ¿Cuál es el valor en libros? ¿Ok? Entonces, valor en libros sería el anterior menos el gasto de depreciación que yo tengo de ese periodo. Vamos para el segundo periodo, segundo año. ¿Cuál es el gasto por depreciación? El porcentaje que tenemos ahí, que calculamos de acuerdo al 4/15 multiplicado por la base depreciable, 667.800. 178. ¿Cuánto es la depreciación acumulada para el segundo año? La anterior que yo tenía más Los 178. 178. Correcto. ¿Cuánto es el valor en libros ahora del activo? El valor en libro anterior menos la depreciación que yo registré ahorita, 312. Tercer año, ¿cuál es el gasto por depreciación? El 20% por la base depreciable, 133. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? La anterior más el nuevo gasto, 534.240. ¿Cuánto vale ahora el activo? Los 312 que valía antes menos
los 133,560. Cuarto año, ¿cuánto es el gasto por depreciación? El porcentaje que tenemos aquí, el 13.33 por la base depreciable. ¿Verdad? ¿Cuánto es la depreciación acumulada? La anterior más la nueva que estamos recalculando. ¿Cuál es su valor en libros? El libro valor anterior menos el gasto por depreciación de este periodo. ¿Cuánto es en el último periodo? El 6.66% por la base depreciable. Da 44,520. La depreciación acumulada, la anterior más estos 44,520. ¿Y cuánto es el valor en libro ahora? El anterior menos el gasto por depreciación del periodo. Y ahí tenemos entonces que nos da 45, que era el valor residual que yo dije aquí, y depreciación acumulada es la base depreciable. Y con base en eso ya sacamos los cuánto sería el gasto de depreciación por cada año y cuánto es el valor en libro. Cuando voy haciendo los asientos, ok, hago gasto por depreciación contra depreciación acumulada. El primer año sería 222,600. El del segundo año tengo que poner 178,080. En el tercer año registro 133,560. Y en el cuarto, 89,040. Y en el último, 44,520. Que es diferente cuando usamos el método de línea recta, ¿verdad? Recuerden que método de línea recta, para ponerlo aquí, una les queda ahí, línea recta, lo que hacíamos es, ¿qué decíamos? ¿Verdad? Íbamos a decir 67 entre la vida útil, que nos daba 133,560, que iba a ser el gasto por depreciación anualmente. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacíamos era dividíamos sencillamente por la cantidad de años. Entonces, con línea recta era un gasto de depreciación, ¿verdad? Gasto de depreciación anual fijo. Mientras que en suma de dígitos es un gasto de depreciación fluctuante que va cambiando de mayor a menor. Conforme pasen los años, el gasto por depreciación va a ir disminuyendo. No sé si les queda un poquito más claro. Ok. Ahora vamos a explicar entonces el método doble saldo. Doble saldo. Este método, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que el costo del activo eran 712,800. Ese era el costo del activo. Entonces, acá no trabajamos con la base depreciable, aquí trabajamos con el total. Es decir, aquí no le quitamos el valor residual. Entonces, vamos a copiar esto mismo y no los traemos para acá para no hacer ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos a hacerlo diferente. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto era el porcentaje. Digamos aquí, primer paso, calcular el porcentaje de línea recta. ¿Cómo calculamos el porcentaje de línea recta? De acuerdo a los años. Entonces tomemos 1, el porcentaje sería 1 entre 5. Es un 20%. Y como es doble, entonces eso por 2. Entonces vamos a aplicar un 40%. Ok, entonces, segundo paso es el doble. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a eliminar estas columnas, esto, porque esto no aplica aquí. Eliminamos y nos quedamos ahí. Vamos a modificar esto aquí, ok. Entonces, ¿cómo quedaríamos con el primer gasto por depreciación del primer año? Tomamos entonces el valor de 712,000 y lo multiplicamos por el 40%. 712 por el 40%. Entonces, nos da 285,120. ¿Cuál es la depreciación acumulada? Ok, para el primer año sería la misma. Ahora sí,
¿Cuál es el valor en libros que tenemos? Los 712 menos el gasto por depreciación que tenemos ahí, de 285 a 120. Para el siguiente año, igual, entonces tomamos el 40%, lo multiplicamos por el saldo anterior, que eran 427, y nos da ahora 171,072. ¿Cuánto es la depresión acumulada? Ok, igual, la anterior más esta. ¿Cuánto vale ahora el activo en libros? Los 427 menos el gasto por depreciación que estamos registrando. Tercer año, igual, el 40% por el valor anterior, saldo anterior, nos da entonces 102,643. ¿Cuánto es la acumulada? El anterior más el nuevo. Ok, para ver. Le dio por. Sí, correcto, leí un por más. Ok, entonces tenemos 558. ¿Cuánto nos queda de valor en libros? El anterior menos el gasto por depreciación que estamos registrando. ¿Cuánto es en el cuarto año? Igual el 40% por el saldo anterior. ¿Ah? Depreciación acumulada, la anterior más la nueva. ¿Ah? Ojo, ok, ahora sí. La diferencia que tenemos aquí en el último periodo, porque digamos, si yo aplico la regla, yo tendría que decir eso por el 40%, ¿verdad? Entonces, vean que el saldo me queda 55,000. Entonces, aquí hay que hacer una variación. En el último periodo hay que hacer una depreciación forzada. ¿Qué significa una depreciación forzada? Que yo voy a tener que poner aquí, ¿cuánto era el valor residual que tenía que tener el activo? 45,000. Entonces, yo lo hago forzado. Pongo 45 a la fuerza, no por fórmula. Y entonces, el gasto por depreciación, ¿verdad? Va a ser entonces, ¿verdad?, la diferencia. Porque aquí, ¿verdad?, yo no puedo tener, no aplicar multiplicación, sino que al final yo tengo que tener, el valor residual era 667,800, ¿verdad?, menos lo que tengo acumulado. Entonces, la depreciación acumulada va a ser 47. Entonces aquí, ahora sí, yo tomaba esto por el 40%, vean que da 36 entonces. Aquí yo hago forzada, entonces, para poder completar, la depreciación da 47,378,88. Para que aquí yo diga esto más y me sume los 667. En este último periodo, el último, tengo que hacer la forzada, tengo que hacerlo manual, no por fórmula. ¿Por qué? Porque yo necesito dejar como valor residual lo que yo había dicho que iba a vender el activo en 45,000. Ahora sí, ¿dudas con este otro método? Profe, ¿Sí? si no tuviera la tablita de arriba, ¿cómo sacaría los 47 y los 667? Como lo hice yo aquí, por diferencia. Recuerden que usted sabe que el activo, la base depreciable eran 667. Recuerden que el costo del activo era así. El costo del activo eran los 712,800, ¿verdad? Y tenía un valor residual de 45. Entonces, esta era la base depreciable. Entonces, ok, 67. Entonces, usted necesita dejar aquí 667, digamos que no estuviera en la tabla, digamos que esa tabla no la tuviera, usted necesita dejar aquí 667, que es porque es el acumulado. Entonces usted dice, este 667 tiene que ser este, ¿verdad? Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos la diferencia? Esto menos esto, ¿verdad? Entonces sería
Ah, ok. Y otra preguntita rápida. Ujú. Profe, ¿en qué página está usted? Es que yo lo No, eso veo no está en aquí. ninguna, eso no está en ninguna página. Está, Ah, con razón. sí, eso no está. O sea, la materia sí está en la antología, pero no sé en qué página. Porque yo voy siguiendo la presentación. Iba explicando más o menos ahí. Pero sí, eso está en la antología, pero no sé en qué página ahorita. Ok, hasta aquí, digamos, más o menos faltan otros métodos, pero vamos a quedar hasta aquí para efectos de que puedan